Hola, sí, Jesús. Hola, sí, Jesús. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original.
Muy buenas noches para todos. Acción de gracias. San José, Carlos Acutis, Virgen de Caacupé, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, María Auxiliadora, Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de Fátima, San Antonio. Cumpleaños, Zulma, 82 años. Petición de gracias por el trabajo de las empresas GMA, Rigel, Punto Piedra. Ricardo, por los exámenes de Samuel, por la salud física y espiritual de Iván Manuel, Luis Carles, familia Marecos Estigarribia, Lidia, Nilda, Raquel, Jorge Daniel, familia Sotelo, Teresa, Emilia, Dionisia y familia, Dulce Paloma Araceli, Alexa Victoria, Paola Raquel, familia López Rojas, Beatriz, Noelia, Rodrigo, María Elena, Luis Augusto, Jessica, Lucero, familia Benítez Bobadilla. Difuntos: Padre Carlos Ein, Padre Zanardini, Luis Rolando, Carmen Noemí, Epifanio, Sara Ramona, Justo, Facunda, Adriano de Merced, Reinaldo, Mario Ramón, Mercedonio, Catalino, Dora Leónida, Luis Antonio, Leandro, Augusto, Patrocinio, Matilde Celsa, Nimio Julián, Simeón, Nina, Estefana, Custodia, Cirlio, Nicasia, Nicómedes, Juan Bautista, María Vicenta, Livio, Tomás, Cristina, Amado, Teodoro, José, José Asunción, Irma, Eduardo, Víctor, Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Edgar Herminio, Mario Natividad, Blanca Inés, Eligio, Emilio, Lali, Digno, Miguel Ángel, Regina Mercedes, Julia, Carlos, Atilio. Por los angelitos: Angelita, Alder Antonio, Clara y Aida. Hermanos, sean bienvenidos. Hoy nos reunimos con gran alegría para celebrar una de las fiestas más hermosas de nuestra fe, la solemnidad de Corpus Christi, en la que adoramos y damos gracias por el gran regalo de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Al participar de este banquete celestial,
renovamos nuestra comunión con Cristo y con nuestros hermanos, dejándonos alimentar por su amor que se parte y se reparte para la salvación del mundo. Con un corazón agradecido, iniciemos esta celebración poniéndonos de pie. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. Busquemos en nosotros a Cristo redimido, tengamos esperanza, cariño y humildad. Amemos al que sufre, amemos al que llora, por quienes Cristo velas, por quienes Cristo vela, hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad. ¡Viva el Corpus Christi! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. Bueno, un fuerte aplauso para el Señor, que hoy, sobre todo, se nos entrega de una manera tan humana, tan cercana, que es a través de su cuerpo y de su sangre. Siempre necesitamos comer nosotros. Si no comemos, enseguida nos morimos. El significado siempre de toda liturgia y de toda catequesis que nos presenta la Iglesia es para profundizar desde el aspecto humano lo que nosotros podemos entender y lo que nosotros necesitamos. Así como nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, así también necesitamos nosotros vivir de acuerdo a su palabra, como nos va a decir después en el Evangelio, en la misma palabra que Él nos ofrece hoy. Así es que, queridos hermanos, vamos a rezar hoy esta Eucaristía, vamos a pedir esa gracia. Y también agradecer 82 años de la señora Zulma, viuda de Villalba. Dice que todos los días mira ñan de Yarañe y hoy especialmente también está agradeciendo sus 82 años al Señor. Y también la señora Herminia debe ser, ¿verdad? Entonces ella, 86 años también, pero ella está en Buenos Aires. Se dan cuenta entonces que los medios de comunicación son muy importantes, ¿verdad? Entonces ella desde Buenos Aires todos los días también está viendo y acompañando ñan de Yarañe. Bueno, vamos a iniciar entonces haciendo la señal de la cruz y rezando por todas estas intenciones. Me estaba olvidando, y también rezar por el señor Bassam, Jorge Bassam, que se operó, corazón abierto, y ahora él está también ahí recuperándose. Todo salió muy bien, dice la operación, así es que rezamos por su salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta solemnidad del Corpus Christi, la palabra de Dios nos conducirá a reconocer al Señor como el pan vivo bajado del cielo, que alimenta a su pueblo y permanece con él para siempre. Escuchemos con fe. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto y de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios.
A ti eternamente gloria y honor. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya, glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, hoy estamos celebrando un misterio muy importante dentro de nuestra fe cristiana, que es lo que le llamamos así el Corpus Christi, en latín, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la Iglesia siempre
nos presenta, ¿verdad?, de una manera muy pedagógica. Y hoy, al hablarnos y al presentarnos su cuerpo y su sangre, nos está diciendo que necesitamos verdaderamente alimentarnos, comer su cuerpo y su sangre. Pero nosotros ya sabemos muy bien, ¿verdad? Porque dentro de la teología de San Juan hay, en el estudio bíblico de San Juan, se dice la ironía joánica. Ironía. ¿Por qué? Porque Juan siempre nos presentan a los personajes, a los judíos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, etcétera. Cuando se confrontan con Jesús, les mete en una ironía, es decir, les toma como el pelo o algo más todavía, ¿verdad? Más que tomarle el pelo, ¿verdad? La ironía es una cuestión muy fuerte. Y por eso, cuando ellos preguntan, ¿pero cómo? Nosotros tenemos que comer tu cuerpo, tu carne. Hoy también de ahí, ¿cómo se dice el que come caníbal o lo que sea? Hoy también ahí. Antropófago, ahí está, el que come la carne de la persona. O tenemos que ser vampiro, más voy a llevar, o lo que sea. Esas son las ironías, ¿verdad? Ironías, pero hay muchísimas otras ironías que presenta en su discurso el Evangelio de San Juan. Pero es simplemente la ironía para que nosotros podamos entrar y tocar tierra, pisar tierra, entender lo que el Señor nos quiere decir. En un diálogo irónico y en un diálogo que por ahí parece que no entendemos, o los judíos o quienes están conversando con Jesús no entienden lo que Él está diciendo. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 también, cuando Jesús dice, si ustedes quieren verdaderamente vivir, tienen que nacer de nuevo, le dice, ¿verdad? A Nicodemo le dices. Y él ya está viejo ya, un gran doctor de la ley. Y ahí está la ironía, porque dice, ¿cómo? ¿Yo? Entonces tengo que ir de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo. ¿Entiendes? Es una forma irónica de tomarle el pelo un poco y decir, ne entendéis estepio, ese amigo, lo que quiere decir nacer de nuevo, renovarte espiritualmente como persona nueva ante el Señor. Es un nuevo nacimiento, pero aquí en tu mentalidad. Bueno, entonces también cuando el Señor hoy se nos presenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros también tenemos que entender lo que significa entonces la Eucaristía. Porque hay mucha gente que después queda en las cosas superficiales y en las cosas externas. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque entonces después nos volvemos come hostias y no estamos entendiendo lo que significa celebrar el Corpus Christi. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Quiere decir que se refiere verdaderamente al manducare, decían, ¿verdad? En la secuencia, el manducare, el comer, el masticar. ¿Pero masticar qué? Y masticar la doctrina del Señor, las enseñanzas del Señor, comer. Utiliza muchísimo, capítulo 1 también, cuando se encuentra con Natanael, ¿verdad? Le dice, yo ya te conozco, le dice. ¿Cómo? ¿Tú me conoces? Le dice Natanael enseguida, sí, porque yo te he visto bajo la higuera, símbolo de la higuera. ¿Qué quiere decir la higuera? Que yo te haya visto bajo la higuera. Es como decir, chero de sangre y ve mango, huevero de sangre. Pero sin embargo en la Biblia y en el sentido bien humano de lo que significaba la relación, estar bajo la higuera significaba que la higuera pues se come todo se come. El higo no se pierde nada, todo se come. Y pirecuéntero, así mismo se come el higo. Y entonces era el significado de la palabra de Dios. O el higo significa la palabra de Dios. Es decir, este es un hombre justo, este es un hombre que verdaderamente se traga y come toda la palabra de Dios. Y así tenemos muchos otros pasajes. A Jeremías también le dice en un momento, vete y come ese cuero, apeato y bema, porque antes de la palabra de Dios, la Biblia, se escribía en cuero, en pergaminos, se escribían en
todo lo que era de los animales, etc., ahí se escribía. No había como ahora tenemos todo, con ni la cuatía, con de celular, mediante más lepa. Bueno, y entonces comer, Dios le dice, vete y come la palabra de Dios. Y una forma de decir, dice que Jeremías se vaya, agarra la cuero, es decir, comer la palabra de Dios. Bueno, todo esto es, queridos hermanos, simplemente para entender que el Señor, para llamarnos una vez más a una vida santa y a una vida de compromiso, se queda en este significado tan grande, ¿verdad? Aquí lo tenemos hasta el diseño, ¿verdad? De la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Tenemos que alimentarnos de Él. Pero eso no es solamente la hostia, sino que significa la misma palabra de Dios, sus mandamientos, la doctrina, lo que nos enseña. La sangre no quiere decir solamente lo que se transforma el vino en la sangre, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos quedamos en las cosas superficiales, ¿verdad? Y no entendemos que la sangre verdaderamente significa el sacrificio en la cruz, el sacrificio de todo cristiano. El que no bebe mi sangre quiere decir el que no se esfuerza, el que no lucha, apenda juguía o lo que sea, por hacer bien las cosas, entonces quiere decir que no comulga con el Señor. Bueno, eso por una parte, para entender la simbología. Pero después, detrás de la simbología, está el mensaje más importante. Porque dice que el que come mi carne y el que bebe mi sangre es el que tiene vida eterna. ¿Y en qué consiste entonces? Y es lo que nosotros le llamamos la comunión. La segunda lectura, si ustedes estuvieron muy atentos, nos habla exclusivamente San Pablo de la comunión. Pero ¿desde dónde viene esa comunión? Y justamente desde el momento en que nosotros entendemos y sabemos lo que significa seguir a Jesucristo. Entonces nos decía, miren la segunda lectura, que es muy interesante y muy linda, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Es decir, lo que nosotros celebramos. O somos simplemente come hostias o bebe vino o bebe sangre, digamos, ¿verdad? En el sentido de que el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿No somos eso nomás? El pan que partimos, ¿acaso no es comunión? Otra vez te habla de la comunión con el cuerpo de Cristo. Ya que hay un solo pan, todos somos, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa esto? Porque nosotros en cada Eucaristía después aveña formar la fila y ayuña comulga. Ajata aña comulga. Ahí venga la gente. Ajata aña comulga. Bueno, va a decir la de yulareñe a comulga. Esto quiere decir, queridos hermanos, y es muy importante, entrar en comunión con lo que el Señor nos pide y lo que el Señor nos ofrece a través de su evangelio. Eso quiere decir comulgar. Entonces, por eso, yo una vez me pregunto, ¿verdad? Porque uno escucha en los medios de comunicación, o ve en la televisión, o escucha en la radio, por ahí, ¿verdad? Personas que de repente dicen, no, yo estoy a favor del aborto, y así no puede lo ser, y no, bla, 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 aborto, en bandera del aborto. A ver, en primer lugar, comulgar. Que sí que ese no entendió nada de la vida cristiana, no es lo solamente de lo que es la comunión. Ese no entendió la vida cristiana. Porque la vida cristiana, para pasar a comulgar, comunión, dice, somos una sola cosa, es decir, el pensamiento, la doctrina, el valor del Evangelio de Jesucristo. Yo no puedo decir, me voy a comulgar, porque no entras en comunión. Si después robás o un corrupto o lo que sea, vos no estás en comunión, con tu pueblo, con tu gente, le estás engañando. No podemos decir, yo no me comprometo, de mañana, no, yo no quiero ahí meterme, yo mejor de lejos nomás, y nunca entras a participar y a mojar camiseta. Por eso dice, la sangre significa eso, significa el esfuerzo. En tu familia, en tu trabajo, en todas partes.
Yo estoy poniendo así algunos ejemplos simplemente para que podamos entender este significado profundo de lo que es celebrar Corpus Christi. No es como tantas personas algunas veces exageran demasiado y se quedan en lo superficial. ¿Cuántas veces he recibido personas que vienen y se me quejan? Padre, ¿cómo es que usted todavía permite y hay muchas personas que vienen y que comulgan en la mano? ¡Ay, padre! No, hombre, grito pelado ahí, porque comulgan en la mano, ¿entiendes? O sea, se quedan en las cosas superficiales, en las cosas que no son lo esencial y lo fundamental. Lo esencial y lo fundamental es saber cómo yo estoy verdaderamente en esa relación profunda con Dios. Esos son secundarios, esos son elementos que simplemente nosotros utilizamos como expresión. Ahí ya estamos entrando en un contexto cultural. Ese ya es un contexto cultural. El contexto religioso verdaderamente es entender cuál es el mensaje de una celebración de Corpus Christi. Es entrar en comunión con el Señor, es entrar en comunión. Y por eso nosotros venimos y nos acercamos. Señor, yo verdaderamente estoy en una comunión contigo personalmente porque quiero construir el reino de Dios. Yo, Señor, quiero entrar verdaderamente en comunión contigo, por eso me pongo a comulgar, porque comulgo contigo y comulgo con mis hermanos. Aquí no es tampoco yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, estilo protestante, no. Aquí la comunión es verdaderamente una común unión y es entrar profundamente en relación con mis hermanos, con Dios y con mis hermanos. Entonces, queridos hermanos, hoy que celebramos esta gran solemnidad de Corpus Christi, de una manera siempre secuencial y procesual, el Señor nos invita a entender. Si queremos vivir en esa unión que hemos celebrado el domingo pasado con la Santísima Trinidad, 3 personas diferentes, pero un solo Dios, 3 maneras, decíamos, ¿verdad?, de manifestarse Dios a cada uno de nosotros, pero siempre buscamos la unidad, el cuerpo místico, ahí está, el cuerpo místico de Cristo. La comunión, la celebración eucarística, justamente es eso. Nosotros lo que estamos celebrando aquí, por eso la centralidad es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque celebramos nuestra unión, la unión mística con Dios. Quiere decir que nosotros toditos aquí comulgamos con el Señor, estamos en común unión con el Señor. Y por ende, como dice Jesús, no se puede decir yo amo a Dios y odio a mis hermanos, sino que directamente es consecuencia. En la medida en que estamos en comunión con Dios es porque estamos en comunión con nuestros hermanos. Y si estamos, entonces, cortados en esa relación con Dios y con nuestros hermanos, para eso está la confesión, para volver a entrar en esa común unión, para volver a hacer ese camino que por A o por B motivo hemos dejado de lado. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy esa gracia especialmente. Y al contemplar y al arrodillarnos, porque ahora hay muchísimo, ¿verdad? En tantas iglesias, tantas capillas se ponen la adoración perpetua del Santísimo, ¿verdad? Entonces no nos quedemos también en una de las herejías del pasado, de la Edad Media, que se llamaba el quietismo, que la iglesia justamente después lo condenó por ser una herejía, donde simplemente era contemplar y quedarse frente ahí. Pero después, ya se veis allá por cualquier cosa, eso no quiere decir entrar en comunión. Ir ante el Santísimo, arrodillarse ante el Santísimo, tener tu tiempo, es justamente porque querés entrar y estar en esa sintonía y en esa comunión. ¿Con qué cosa? Con los valores que el Señor nos ha dejado. Comer su cuerpo, beber su sangre significa eso. Y entonces tampoco caigamos, entonces tenemos que estar muy atentos también en este aspecto. Porque si no, ñañezumba, ñapopea, y entonces quiere decir que nos quedamos simplemente en ritos, sin entender la profundidad de que todos estos ritos y todas estas manifestaciones externas en la vida
nos tienen que llevar a lo esencial y lo fundamental, que es una relación profunda con Dios y con nuestros hermanos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. De Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Desde allí ha de venir a juzgar el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. Hermanos, reunidos en torno a Cristo, pan de vida y alimento de nuestra salvación, elevemos nuestras súplicas al Padre diciendo: Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos siempre de este pan. Por la Iglesia, para que, alimentada por el cuerpo y la sangre de Cristo, sea en el mundo signo de comunión, unidad y caridad fraterna, roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Por los gobernantes y las naciones, para que reconozcan la dignidad de toda persona humana y trabajen por una sociedad más justa, solidaria y en paz, roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Por los pobres, los enfermos y todos los que sufren, para que Cristo, pan de vida, fortalezca sus corazones, alivie sus necesidades y los sostenga con la esperanza de que no defrauda. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Por nuestra comunidad de Cacupemí, para que al participar de la mesa eucarística crezcamos en la fe, vivamos en profunda comunión con Cristo y sepamos compartir con nuestros hermanos el pan material y espiritual. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Vamos a rezar también por el cumpleaños de la señora Zulma, viuda de Villalba, 82 años, que agradece a Dios. Y también la señora Hermina, 86 años, y que ella nos está siguiendo siempre desde Buenos Aires. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentarnos y presentar las ofrendas. Vamos a preparar la mesa para la Eucaristía, trayendo al altar nuestros dones de pan y vino. Con ello presentamos al Señor nuestro profundo deseo de convertirnos en pan que se parte y se reparte para los demás. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo el Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo el Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñam de yara Jesucristo, de mano Yahweh, proguero viare y comer de bunta, eyuñam de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos también que te acuerdes, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad de Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que bendiga especialmente hoy los 82 años de Zulma, viuda de Villalba, y también 86 años de Hermina, que está desde Buenos Aires acompañándonos. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de Caacupe,
auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, Jesús es el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Acerquémonos con fe y profundo fervor a recibir este alimento de salvación. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como
¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a hacer hoy especialmente un momento de adoración en que le pedimos al Señor que nos dé la gracia que necesitamos. Como decíamos, no es simplemente una contemplación, sino que es sobre todo un orar, un encontrarnos con el Señor profundamente, donde nos comprometemos en nuestra vida de todos los días, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad, en la vida en que tiene que notarse nuestro deseo de construir el reino de Dios. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, nos encontramos en esta noche, tú que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar,
Venimos ante ti con humildad, con fe y gratitud. Te adoramos, Señor, porque eres el pan vivo bajado del cielo. Eres nuestro consuelo en las dificultades, nuestra fortaleza en las pruebas, nuestra esperanza en medio de las incertidumbres de la vida. Gracias por quedarte con nosotros en la Eucaristía cumpliendo tu promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te presentamos nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros proyectos y preocupaciones, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros ancianos. Sagrado Corazón de Jesús, desde este altar derrama abundantes bendiciones sobre tu iglesia, sobre esta comunidad de Caacupemí, sobre el Paraguay, sobre todos los pueblos de la tierra. Haz que crezcamos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Enséñanos a reconocerte en cada hermano necesitado y a servirte con generosidad y amor. Señor Jesús, Eucaristía, quédate con nosotros cuando llegue la noche. Fortalece a los que sufren, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, ilumina a quienes buscan la verdad, conduce a todos por el camino de la santidad. Que María Santísima, Mujer Eucarística y Madre nuestra, nos acompañe siempre y nos ayude a vivir unidos a tu corazón. Y a ti, Jesús sacramentado, todo honor, toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a cantar juntos el alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento y del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos y en sus santos. Oración. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del altar, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Creemos firmemente que estás aquí vivo y glorioso, acompañando a tu pueblo peregrino. Gracias por tu amor infinito, por tu entrega en la cruz y por permanecer con nosotros en la Eucaristía como alimento de vida eterna. Ante tu presencia ponemos nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros jóvenes y nuestra patria. Danos un corazón semejante al tuyo, humilde para servir, fuerte para perseverar y generoso para amar. Que tu luz ilumine nuestras decisiones, que tu paz habite en nuestros hogares y que tu gracia nos sostenga en las pruebas de cada día. Santísimo Jesús sacramentado, fortalece a tu iglesia, bendice a nuestros sacerdotes, consuela a los que sufren y concede a nuestros difuntos el descanso eterno.
que todos podamos caminar unidos hacia el encuentro definitivo contigo, con tu cuerpo y con tu sangre. María, mujer eucarística, acompáñanos en nuestro camino de fe y enséñanos a vivir siempre cerca de tu Hijo. Y te pedimos especialmente hoy por toda nuestra comunidad Cacupemí. Amén. Y ahora vamos a hacer una breve procesión. Aquí ustedes en sus lugares, yo voy a ir pasando por los pasillos mientras vamos cantando. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Desde el cielo esplendoroso donde hechizas al mortal, bendecida los que cantan tu pureza virginal. Bendecida los que cantan tu pureza virginal. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Muy bien, podemos sentarnos, escuchamos los avisos y damos la despedida después. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, le damos gracias a Papito Dios por permitirnos contar con el Padre Víctor Cabañas y con el canal de televisión Ñande Yarañé, que como hoy nos enteramos, llega incluso a Buenos Aires. Así que un fuerte aplauso para ellos. Bueno, tenemos que alegrarnos como comunidad siempre con los que cumplen años. Ricardo, no sé si Ricardo está presente por ahí. Si podés pasar acá enfrente, el Padre te va a dar una bendición especial. Los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Muchas felicidades, Ricardo. También, como siempre, agradecemos a nuestros servidores, para quienes pido un fuerte aplauso también. Bueno, el aviso que hoy tengo más que nada corresponde al combo que la parroquia nos envió. En verdad nos enviaron 100 combos para la fiesta de San Juan, que es este próximo sábado 20 de junio. A partir de las 16 horas van a estar disponibles las comidas. El costo de este combo es 25.000 guaraníes. Comprende vellú, butifarra, payagua mascada y también pastel mandío. Así que yo les pido, por favor, que apoyemos a nuestra parroquia en esta fiesta de San Juan, que son las oportunidades que tienen de generar dinero para el sostenimiento de la parroquia. Les informo que tenemos 96, cuatro personas recién llevaron, así que ahí hay 96. Tratemos de apoyar a nuestra parroquia llevando por familia y vendiendo. Les voy a agradecer. Bueno, la verdad que también el Padre Víctor se puede enojar si no ponemos nuestras moneditas, 100.000, 50.000 en sus alcancías que están allá a la entrada. Eso también está ahí a las órdenes. Muchas gracias y les deseo un buen inicio de semana. Bueno, simplemente ya me enojé ya, ¿verdad? Entonces, ahí están las alcancías como siempre. Pero no se olviden que el viernes 12, que es feriado nacional, Paz del Chaco, vamos a tener nuestra misa a las 11 de la mañana y el almuerzo a las 12 en el Yacht y Golf Club. Ahí ya tenemos las adhesiones, 100.000 guaraníes, así es que todos a apoyar nuestro primer canal, Ñande Yarañé. Queremos juntar fondos, ¿verdad?, para seguir manteniendo y evangelizando a través de nuestro canal Ñande Yarañé. Y bueno, y ahora podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Que tengan un buen inicio de la semana. A ser buenos cristianos conforme a su santa voluntad. Nos despedimos cantando. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú.